bienvenidos a su programa Cita con tu médico en esta nueva semana. Hemos empezado el mes de junio y estamos en la semana novena del tiempo ordinario. Hemos pasado la fiesta del Corpus Christi, una fiesta muy bonita que es una fiesta importante dentro de la iglesia. Tenemos esta semana la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, del 13 al 17. En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él le preguntó: ¿de quién es esta imagen? Y el nombre del que la lleva escrito. Y le contestaron: del César. Entonces le respondió: den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Esta es una lectura en la cual está claro quiénes son los bandos y que quieren fastidiar a Jesús. Sin embargo, Jesús no venía en contra de lo que estaba establecido por la ley ni de lo que estaba establecido por las Escrituras. Él tenía un mensaje diferente. Sin embargo, había con ideas encontradas o controversias con las autoridades religiosas de Israel, porque se veían amenazados con todo este discurso de Jesús. Y entonces van a fastidiarlo para ver cómo lo pueden fastidiar con algo tan sensible como pagar el tributo al César, que sería hoy día como pagar los impuestos. O sea, ¿cómo no pagar los impuestos? Sabemos que los impuestos hay que pagarlos. Entonces le van a hacer a esa pregunta. Es interesante lo que él les pide. No dice hay que pagar, no, les pide una moneda. Le traen la moneda y él le dice: ¿quién está en esta moneda? Responde: el César. Entonces, esta moneda, paguen lo que es del César al César. Y dice la segunda parte: lo que es de Dios, de Dios. Porque es que parecería que existían monedas diferentes. La moneda de Roma, que es la que tenía el César, era una y había que pagar el tributo en esa moneda. Y existía otra moneda u otro tributo que era el tributo del templo, o sea, que se pagaba para la manutención del templo, y entonces era otra moneda. No se mezclaban esos dineros. Pero sí significaba que las personas que tenían más dinero tenían que pagar a las dos partes. Entonces él dice: hay que pagar al César y hay que pagar a Dios. Lo cual significa que no se ignora la ley, pero también se dice que hay que ayudar a todos los trabajos que tienen las iglesias, porque hoy día también nos ocurre lo mismo. Las iglesias necesitan mantenerse, todas las parroquias, todas las iglesias, y a veces por alguna razón descuidamos las ayudas que hay que darles a la iglesia y nos quedamos en otros tributos, pero no damos a Dios un poco de nuestros aportes, que también serían de mucha ayuda.
El día 3 de junio se celebra San Carlos Luanga y compañeros, que son unos misioneros, dice la Sociedad de los Misioneros de África, conocida como los Padres Blancos, se dedicaron a evangelizar en África en el siglo XIX. Y llegaron también a Uganda y después de 6 años tenían una comunidad de personas que se habían convertido a la fe y que posteriormente tendrían que dar testimonio con su vida por esta fe que habían tenido en Cristo. Los primeros conversos se dieron a la misión de instruir y guiar a los más nuevos y la comunidad creció rápidamente. La vida ejemplar de los cristianos inicialmente impresionó mucho al rey Ntesa, pero más tarde este rey se dio cuenta que estos cristianos no favorecían el negocio de venta de esclavos. Este rey muere y es sucedido por Wanga, y al principio, con este nuevo rey, la situación de los cristianos estuvo bien, incluso tuvieron posiciones importantes en la corte. Sin embargo, este rey tenía influencia del Islam y también tenía un problema que él tenía una tendencia homosexual. Entonces hizo muy difícil la situación con los cristianos porque no cedían a esta situación de estas prácticas. Había una comunidad católica de unos 200 miembros y el joven que era el líder se llamaba José Mukasa. Y este José Mukasa era como el principal mayordomo de la corte de este rey. Y cuando el rey asesina a un misionero protestante y a sus compañeros, Mukasa confrontó al rey por el crimen y el rey, que había sido amigo de él por mucho tiempo, se pone en contra y tiene una reacción muy violenta. El rey lo manda a matar. Y cuando ya estaba amarrado, este chico dijo: un cristiano que entrega su vida por Dios no tiene miedo de morir. Perdonó a este rey de todo corazón e hizo una petición final que antes de que le cortaran la cabeza y lo quemaran vivo. Es así que lo sucede un otro muchacho que se llamaba Carlos Luanga y era favorito del rey. Este Carlos Luanga hizo lo posible por evangelizar la corte del rey y también por proteger a los chicos de estas tendencias que tenía el rey. Las oraciones de José lograron que este rey por unos 6 meses se portara mejor, pero posteriormente se dio cuenta que toda la corte había cambiado por estos asuntos religiosos y el rey manda a matar a uno de estos muchachos. Decide que la corte sea sellada y que nadie pueda salir de allí. Y llama a unos verdugos. Entonces, este Carlos Luanga, que estaba en la corte, bautiza a 4 catecúmenos esa noche, incluso un chiquillo de 13 años, y porque se dan cuenta que lo que se viene es la ejecución para ellos, y se pone a rezar. Junto con un grupo de 15 niños y de jóvenes, todos eran menores de 25 años. Y les pregunta si eran cristianos y tenían la intención de seguir siendo cristianos. Y ellos les responden que sí. Entonces
ellos serían condenados a muerte. Los jóvenes serían llevados al martirio, pero en un camino que tenían que hacer pasarían por la casa de estos padres blancos, y el padre de esa comunidad narraría después que era asombroso el valor y la alegría que llevaban estos muchachos que sabían que serían martirizados. Por eso se llama la vida de Carlos Luanga y de sus compañeros, porque fueron martirizados de una manera terrible por ser cristianos primero y luego por resistirse a unas prácticas que no eran adecuadas. Se dice que no se sabe en realidad cuántos mártires hubo durante esa persecución. Sin embargo, fue muy grande, y también estos sacerdotes, que se llamaban los padres blancos, fueron echados del país, pero los cristianos que continuaron con la obra misionera, incluso tradujeron la Biblia a la lengua nativa y instruyeron a los demás en secreto. Se dice que en ese tiempo no quedaron sacerdotes en Uganda, pero solamente los cristianos que estaban ahí mantuvieron la fe del pueblo, y es cuando muere este rey Mwanga que renuevan la llegada de los sacerdotes y encontraron 500 cristianos y 1000 catecúmenos que estaban esperando recibir el bautismo. Los mártires de Uganda fueron beatificados por el Papa Benito XVI el 6 de junio de 1900, Benito XV, el 6 de junio de 1920. Y entonces estos mártires en realidad fueron los que permitieron que se mantuviera la fe en estos sitios de África, sobre todo en Uganda. El día 11 de junio se celebra la fiesta de San Bernabé Apóstol. Recordemos que era discípulo, no se sabe si es de los primeros, no era de los apóstoles al inicio, pero sí eran discípulos. Nace en Chipre y era judío de la tribu de Leví. Su nombre original era José, y le cambiaron el nombre de Bernabé, que significa esforzador y el que anima y entusiasma. Dicen los Hechos de los Apóstoles que Bernabé vendió su finca y entregó todo el dinero a los apóstoles para distribuirlo entre los pobres. Fue un gran colaborador de San Pablo cuando regresó a Jerusalén. Tras años después de su conversión, recibió de Bernabé el apoyo ante los demás apóstoles que sospechaban de él. No se cuenta entre los 12 elegidos por el Señor, pero probablemente sí sería entre los 70 discípulos que se mencionan en el Evangelio. Bernabé es considerado apóstol por los primeros padres de la iglesia y también por San Lucas, por la misión especial que le confió el Espíritu Santo. Los apóstoles lo apreciaban mucho por ser un buen hombre, lleno de fe y de Espíritu Santo, y por eso lo eligieron para la evangelización de Antioquía. Con sus prédicas se convirtieron muchísimas personas. Él fue a Tarso y se asocia con Pablo, y estando juntos tuvieron grandes éxitos. Regresaron a Antioquía, donde estuvieron un año, y se convirtió Antioquía en un gran centro de evangelización, y en donde por primera vez se llamaron cristianos a los seguidores de la doctrina de Cristo. Volvería a Jerusalén
enviado por los cristianos de Antioquía con una colecta para los que estaban pasando hambre en Judea. El Espíritu habló por medio de los maestros y profetas que adoraban a Dios, diciendo: separad a Pablo y Bernabé para una tarea que les tengo asignada. Y después de pasar en ayuno y oración, Pablo y Bernabé recibieron la misión y la imposición de las manos. Partieron junto a Juan Marcos, era primo de Bernabé y futuro evangelista Marcos, y a predicar a otros lugares, entre estos Chipre, que era la patria de Bernabé. Allí convirtieron al procónsul romano Sergio Paulo, de quien Saulo tomó el nombre para predicar a los gentiles. Luego fueron a Perga en Panfilia, donde se inició el más peligroso viaje misionero. Juan Pablo no estaba muy decidido, por eso Juan Marcos no estaba decidido, por lo tanto los abandonó y regresó a Jerusalén. Hicieron junto a Pablo un viaje misionero por las naciones de Asia Menor. Estuvo varias veces junto con Pablo a punto de morir apedreado. Se refugiaron en Listra, donde ocurre un milagro en que San Pablo cura a un paralítico. Y por eso los habitantes paganos dijeron que los dioses los habían visitado. Luego estuvieron en Derme, en que hubo muchos convertidos, y luego también después, junto a los judíos cristianos, fueron a Antioquía en Siria, y como hubo una tendencia de querer que todos los que eran cristianos tenían que ser circuncidados, recordemos, se convoca el Concilio de Jerusalén, en el cual no obliga a las personas que se convertían al cristianismo a ser circuncidados como si fueran judíos. Luego, en uno de esos viajes existe un conflicto entre Pablo y Bernabé. Bernabé quería llevar a su amigo y primo Juan Marcos, pero Pablo no lo quería porque ya lo había dejado abandonado en otro viaje. Y entonces se separan. Pablo se va con Silas, y Bernabé va a Chipre con Juan Marcos. Posteriormente se reencontrarían en Corinto, y también Pablo y Marcos se encontrarían en Roma cuando está preso, y ahí también ya sabemos que para esa fecha Bernabé había muerto durante sus viajes. Dice que murió hacia los años 70 en Salamina por mano de los judíos que lo lapidaron. Y se dice que escribió la epístola a los hebreos, pero que no se sabe si es la que aparece en el Nuevo Testamento. En todo caso, Bernabé hizo su misión junto con Pablo y con Juan Marcos, y fue de aquellos discípulos que Jesús mandó para extender el Evangelio. Yo he sabido poco de este apóstol y ahora voy aprendiendo junto con ustedes algo más. Gracias, amigos. Haremos una pausa antes de iniciar la segunda parte de este programa. Los espero. Gracias.
Gracias amigos, estamos de regreso. Les traigo un tema que es bastante frecuente, el prurito. El prurito es muy incómodo y es uno de los motivos más habituales de consulta al médico, sobre todo a los dermatólogos que son especialistas en la piel. Como sabemos, el prurito genera grandes deseos de rascarse y muchas veces al rascarse se alivia temporalmente el prurito. Pero también puede ocurrir que muchas veces con un rascado muy intenso o de mucho tiempo se lastima la piel y a su vez esa piel lastimada genera más prurito. También puede ocurrir que por un rascado excesivo y se lastime la piel, se aparezca una infección añadida o secundaria y complica la situación del prurito ya con una infección. O puede también ocurrir que una piel que está reseca y que se pone gruesa y escamosa también genere mucho prurito. Puede haber todas estas causas. El prurito puede ser consecuencia de trastornos cutáneos, o sea, de la piel, por enfermedades sistémicas, por trastornos neurológicos, por trastornos psicológicos o incluso por consumo de algunos medicamentos o de algunos químicos. Muchos trastornos de la piel, estos trastornos, por ejemplo, los trastornos alérgicos o los trastornos por enfermedades sistémicas, generan prurito porque se libera una sustancia que se llama histamina. Y la histamina es una sustancia química que el organismo la almacena en unas células que se llaman los mastocitos. Los mastocitos forman parte del sistema inmunitario y la histamina va a participar en las reacciones alérgicas. Cuando aparecen ciertos alergenos, o sea, sustancias que causan reacciones alérgicas, se estimulan estos mastocitos y se libera la histamina. Cuando esta sustancia, la histamina, llega a la sangre, puede causar algunos síntomas: prurito, inflamación, incluso otras sustancias químicas en el cuerpo también pueden aparecer junto con ellas, son las proteasas y las citoquinas. Esa sería la forma como se aparece la histamina y genera el prurito. Pero entonces, ¿cuáles serían los trastornos de la piel que generan este prurito? Primero, la piel seca. La piel seca, que también se llama exerodermia o ictiosis, es una causa de prurito, porque hay que ver que la piel seca, como puede ser seca en los brazos, en las piernas, en el tórax, incluso en el cuello, genera un prurito en todas partes, porque la piel se ha resecado en todas partes del cuerpo. También puede ser causada por una dermatitis atópica o un eczema. Generalmente esas son dermatitis no tan amplias, menos amplias, lo que se llaman también las dermatitis de contacto o alérgicas, que son erupciones alérgicas que se presentan por el contacto directo con alguna sustancia que genera este proceso de alergia o irritación. También hay algo que se llama la urticaria. La urticaria es un prurito, pero en la urticaria vamos a encontrar ronchas grandes en la piel. No son ronchas pequeñas. La urticaria son ronchas grandes y bien definidas. Entonces, en esas ronchas hay prurito.
Generalmente la urticaria puede aparecer por infecciones sistémicas o por lesiones cutáneas. A veces también puede ocurrir por alimentos a lo que se es alérgico o a medicinas a las cuales se es alérgico, o sea, fármacos. Y también por algunos productos químicos a los cuales la persona tiene alergia. Puede haber pruritos también cuando existen hongos en la piel. Nosotros aquí en Guayaquil en particular tenemos un clima muy cálido y muy húmedo, sobre todo en estas etapas que hemos pasado. Recién está cambiando el clima, pero desde diciembre tenemos temperaturas muy altas y mucha humedad. Eso favorece la presencia de los hongos. Y luego infecciones por parásitos en la piel, de la cual la más común es la sarna. La sarna también sabemos que es una enfermedad que se favorece en las épocas cálidas y por el contacto con personas o animales, más personas que tienen sarna. La sarna es muy contagiosa y puede contagiarse también por sábanas, toallas o superficies que están infectadas con esta sarna de otras personas con las que han estado en contacto. Otra causa de prurito también son las picaduras de insectos. Las picaduras de insectos, mosquitos sobre todo mosquitos aquí en la costa, pero también hay otros insectos. Hay unas mosquitas chiquititas en la sierra que pican y causan un prurito terrible, pero también puede ser pulgas, puede ser garrapatas, pueden causar picaduras y puede causar mucho prurito. También a veces las avispas o las abejas, pero eso ya es otra picadura diferente porque no llama la atención solo el prurito, sino el dolor en el momento de la picadura. Otra causa que no es cutánea son los trastornos sistémicos y por lo tanto ahí el prurito está en todo el cuerpo y son como una pequeña erupción y no hay tanto cambio en la piel, no se ve cambios en la piel, lo que se ve es que pica todo el cuerpo. Entre las causas de prurito que sean sistémicas tenemos la diabetes. La diabetes es una enfermedad que genera prurito. En realidad yo no sabría decirle si es por la diabetes mismo o es porque la piel también tiende a secarse mucho en las personas con diabetes. Luego en la nefropatía crónica sí es una característica de las personas que tienen insuficiencia renal crónica, este prurito intenso que también se puede acompañar de problemas de piel seca, pero existe este prurito. Y también cuando hay lesiones en el hígado o en la vesícula biliar, sobre todo cuando la persona se pone amarilla, ictérica, porque las sales biliares no se pueden eliminar adecuadamente y son estas sales biliares las que causan el prurito. También cuando hay trastornos de la tiroides, tanto en el hipertiroidismo como en el hipotiroidismo. Y otra causa que puede ser causa de prurito y que son menos frecuentes son las leucemias y los linfomas, o sea, estos cánceres de las células hematógenas o de los ganglios, las leucemias y los linfomas. Puede haber causas por trastornos neurológicos, por ejemplo, cuando se irritan los nervios sensoriales porque un nervio está comprimido y entonces puede provocar prurito en el sitio donde está donde pasa ese nervio que está comprimido, ese sitio que está inervado, puede haber prurito. Y también puede haber cuando hay
ciertos problemas neurológicos, por ejemplo, la esclerosis múltiple, que es una afección en la cual hay un proceso inmunitario en el cual el sistema inmune ataca la mielina, que es este tejido graso que recubre las fibras nerviosas. Y entonces, como el axón de la célula nerviosa queda descubierto como un cable que está pelado, puede causar este prurito, pero no tiene otra causa sino a nivel neurológico. Se llama un prurito neuropático. También hay personas que tienen algún trastorno psicológico y tienen un prurito que no se puede identificar una causa orgánica, sino que la persona insiste en que le pica la piel, y le pica, y le pica, y le pica, y le pica, y a veces va asociado a un tema psicológico, ¿no? En la menopausia hay una cosa interesante, que también puede aparecer un prurito generalizado en la etapa previa a la menopausia o en la menopausia en sí. Y probablemente es que cuando esta disminución de las hormonas sexuales femeninas, también la piel se ve afectada, porque como que la piel cambia y se hace más fina, más sensible y más seca. Y eso genera un prurito generalizado. Y también ciertos medicamentos o sustancias químicas que al estar o administrarse como medicamento, o al estar en contacto con la piel como químicos, puede generar una reacción alérgica. De los medicamentos hay muchos, y siempre que se toma un medicamento nuevo hay que ver los efectos secundarios, porque entre ellos puede estar el prurito. Y también en todos los químicos, significa shampoo, cremas, maquillaje, jabones o los desinfectantes, todo lo que se usa en la casa, puede tener sustancias químicas que generen esta reacción alérgica y prurito. Hay algunos medicamentos, entre ellos la morfina, los agentes de contraste radioopacos que se usan para las radiografías, pueden causar prurito en el momento que se la aplican, y una reacción alérgica severa. Hay que decir que no todos los episodios de prurito van a requerir una atención médica. Sin embargo, hay cosas que hay que tener en cuenta como signos de alarma. Si además del prurito hay pérdida de peso, hay sudor nocturno, puede hablar de dos cosas: pérdida de peso, sudor nocturno y prurito. Que haya una infección grave, por ejemplo tuberculosis, o puede haber un tumor, una neoplasia que está por ahí y que todavía no se la detecta. También si se acompaña de debilidad, de entumecimiento o hormigueo en determinada zona, que puede hablar de un problema neurológico. O si junto con el prurito aparece dolor abdominal, sobre todo en el hipocondrio derecho, color amarilla de la piel, lo cual nos puede hablar de un trastorno en la vesícula o en el hígado. Y también la diabetes, como hemos dicho, junto a una pérdida de peso, que habla de una diabetes que está descompensada. Entonces es importante, si junto con el prurito podemos ver que hay estos otros signos de alarma, porque si el prurito está asociado a una piel seca, o a una picadura, o a un eczema, o a una infección por parásitos, o por una dermatitis por contacto, ya sabemos cuál es la causa del prurito y tenemos que tratar la causa que lo está desencadenando. Cuando hablamos de dermatitis de contacto, a veces es difícil
poder saber a qué sustancia es a la que se es alérgica. Y cuando hablamos también de alergias alimenticias, es otro problema, porque identificar cuál es el alimento o cuál es la sustancia que tiene ese alimento que genera este proceso de prurito y de alergia. No es fácil identificar el alimento, el medicamento o la sustancia que causa el prurito. Muchas veces es necesario hacer unas pruebas diagnósticas para tratar de entender cuál es lo que está causando esta reacción alérgica, en la cual los dermatólogos y los alergólogos sobre todo, son expertos en hacer estas pruebas diagnósticas en la piel para poder determinar a qué sustancia se es alérgico. Y en realidad, en la mayor parte de los casos, si se descubre cuál es la sustancia y se la elimina, se acaba el proceso de la alergia. Sin embargo, a veces no es tan fácil. ¿Qué se puede sugerir? Si el prurito es causado por una piel seca o engrosada o escamosa, lo más importante es cuidar la piel. Primero, si es que está muy seca la piel, no hay que usar tanto jabón, bañarse tantas veces al día, porque eso va a resecar más la piel. Más bien hay que ayudarse con jabones que no son tan fuertes, sino que son más suaves. También hay que tratar de usar una crema hidratante después del baño. Si el aire es muy seco, tratar de humidificar mucho el ambiente y evitar usar ropa que pueda causar pica pica. Por ejemplo, hay ciertas lanas que causan picazón, entonces no hay que usarlas. También, además de las cremas y las lociones, en los casos en los cuales hay una dermatitis alérgica o por contacto, va a haber que usar cremas con corticoides que van a ayudar a disminuir ese proceso inflamatorio y de respuesta exagerada alérgica a la piel, y de esa manera se va a controlar. También recordemos que si hay problemas infecciosos hay que tratarlos. Si hay hongos hay que tratarlos. Si hay una sarna hay que tratarlo, porque es la única manera de poder mejorar este problema. También hay cremas que, además de hidratantes, pueden ser refrescantes, que son un poquito como mentoladas o con alcanfor, y incluso cremas que tienen un poquito de una sustancia anestésica. Tienen que ser medicadas por el especialista para que sean de alivio y no traigan ninguna otra complicación. También se puede usar sistémicamente medicamentos para el prurito. Entre ellos tenemos los antihistamínicos, hidroxicina, difenhidramina, ciproheptadina, que alivian el prurito, y uno de los mayores problemas de estas sustancias es que dan un poco de sueño. Entonces, quizás sea bueno que una persona que está con un prurito intenso tome una loratadina o una difenhidramina y le permita dormir, sobre todo en la noche, porque con el prurito no se puede dormir. Es una ventaja el uso de estos antihistamínicos que causan un poco de sueño, porque permiten en la noche horas en las cuales se pueda descansar mejor y la persona amanece mejor que si no ha dormido toda la noche. Ahora, también hay que tener cuidado cuando se administra en el día y la persona tiene que manejar un auto o manejar una maquinaria o hacer cualquier trabajo que requiera estar en alerta. Hay que hacérselo saber para que o no las use en el día o las usa en el día y toma las precauciones. También en las personas mayores hay que tener cuidado con estos antihistamínicos que causan
mucha somnolencia porque puede facilitar que la persona se caiga o no tenga una buena orientación. Es importante en ese caso buscar los antihistamínicos que causan menos sueños, por ejemplo, la cetiricina y la loratadina y la fexofenadina, que tienen menos somnolencias y pueden también ayudar con el prurito. Hay causas cuando el prurito es causado por la nefropatía crónica. Se puede usar otras sustancias, por ejemplo la gabapentina, pero ya son de una especialidad que no es lo común para usarse. Localmente recordemos que la avena, cuando se le hidrata, la avena cruda, hidratada, puesta como en emplastes en la piel húmeda, y la avena húmeda hidratada dejada algún tiempo, alivia bastante el prurito porque sencillamente hidrata mucho la piel. Recordemos que el prurito tiene muchas causas y por lo tanto los tratamientos son diferentes. Pero también recordemos que el prurito es un síntoma que se puede presentar en varias enfermedades y que tenemos que tener pendientes esa parte. Bien amigos, haremos una pausa muy cortita antes de ver el último tema que se los traigo con mucho cariño. Los espero. La Voz de María quiere regalarte $5,000 y por eso te invita a participar de la gran rifa anual Unidos por la Evangelización, porque con tu ayuda seguiremos adelante. Con un aporte de $10 te puedes ganar un primer premio $5,000, un segundo premio de $1,000 o un tercer premio de $500. El sorteo será transmitido a través de nuestras redes sociales el viernes 20 de diciembre de 2024. Recuerda que La Voz de María cuenta contigo. Gracias amigos por esperar. El tema que les traía hoy día era el pie plano en los niños. El pie plano encontramos mucho en los niños y también en los adultos, pero definitivamente el pie plano empieza cuando son niños. Y la característica del pie plano es que el arco del pie está como caído, o sea, no existe prácticamente ese arco en el pie. El pie plano en los niños puede dar síntomas o no puede dar síntomas. Y cuando da síntomas presenta dolor, limitación cuando empieza en las actividades, o puede no dar ningún síntoma y el niño vive y llega adulto con su pie plano. Entonces, el pie plano puede detectarse desde el nacimiento o en los primeros años, cuando el niño ya empieza a caminar. Y puede haber dolor, sensibilidad, calambre en los pies. Incluso ese dolor puede transmitirse en una deformidad en el tobillo y en la rodilla. Un poquito se ve que el talón se inclina hacia afuera. El niño puede tener cierta torpeza para caminar y dificultades cuando se pone los zapatos, incluso cuando tiene que hacer muchas actividades físicas, como que se cansa y ya no quiere hacerla. Por lo tanto, el pie plano es un diagnóstico que generalmente lo hace el pediatra en los primeros años de la vida y va a observar que el niño pone una posición diferente
en el momento que se pone de pie y cuando se sienta. Si el pie plano no se corrige adecuadamente, después puede haber problemas en la rodilla y en la cadera cuando puede generar estos problemas a largo plazo. Entonces, en la mayoría de los casos, el pie plano no es un tratamiento quirúrgico. Generalmente lo que se hace es que se usa una plantilla ortopédica y es a medida que entra en el zapato, y esta plantilla como que contiene este arco del pie, y de tal manera de que eso va a ayudar al niño a que tenga mejor su pisada y pueda hacer adecuadamente hacer los ejercicios y todo. Sin embargo, estos dispositivos ortopédicos deben ir cambiando a medida que el pie crece, y entonces tienen que irse cambiando. También hay las terapias físicas que los hace un fisioterapeuta y puede ayudar mucho en el pie plano. El zapato generalmente es lo más importante en un niño con pie plano y que tenga la plantilla que sea adecuada. Pero ocurre también en los niños algo que se llama el pie aducto. El pie aducto, o conocido como metatarso aducto, es una posición anormal del pie en el cual el dedo gordo tiene a hacerse hacia adentro. Esta es una condición en la cual el borde interno del pie está más cerca, o sea, se va hacia adentro, y puede afectar un pie o puede afectar dos pies. Muchos niños desde que nacen tienen esta forma del dedito gordo, el pie metido, y que generalmente es causado por una mala posición dentro del útero. En la mayoría de los casos, esta posición del dedito del pie se va corrigiendo con los meses y va a tener una posición normal en la medida que el niño empieza a caminar. Puede ocurrir que persista esta tendencia a meter los pies, y con ejercicios de estiramiento y suavemente se puede ayudar a que el pie regrese a estos músculos que están yendo hacia adentro, tomen su posición normal. Pero también existen casos en los cuales a los niños pequeños hay como que enyesar los piecitos o ponerles unas botas de yeso para que el pie tienda a llegar a su posición normal, y o zapatos especiales cuando ya caminan con una horma que tiende a que el dedo del pie vaya en otra posición. También hoy día he visto que hay lo que llaman unos tensores, que son como unas vendas que tensan y llevan el pie hacia afuera. Todo esto es importante hacerlo en las etapas tempranas, cuando el niño empieza a caminar o en los primeros años de la escuela, para tratar de que la posición del pie llegue a ser lo más normal posible. Porque no es que sea algo que le va a causar una discapacidad, pero puede ser que el niño tenga cierta dificultad cuando corre o cuando juega, se cae con facilidad, y entonces como que lo desanima a caminar o a correr o a hacer ejercicio. Siempre el tratamiento tanto de fisioterapia como el ortopédico puede ayudar mucho para que el pie regrese a su posición normal. Hay casos en los cuales la deformidad persiste y llega hasta la edad adulta con ese pie que lo mete, y casi nunca se recurre a una cirugía, pero podría ocurrir en los casos extremos. Traje este tema
del pie plano y del que meten los piecitos, porque a veces los padres demoran en darse cuenta que hay este problema y no se le da la importancia adecuada. Y se pierde un tiempo valioso porque es en los primeros años de la vida cuando en realidad la corrección tiene mejor efecto para que se pueda mejorar esta situación ortopédica nomás de los pies y que en el futuro puedan tener... es feo, por ejemplo, que una niña tan linda camine y meta el pie cuando camina. Entonces poder enderezar la marcha es algo que se puede hacer y es algo que se puede lograr. También debo decir que grandes futbolistas tenían ese defecto y fueron grandes goleadores, precisamente por esa posición. Pero bueno, en todo caso, hay que estar atentos también a estas formas del pie, cómo va evolucionando el pie a lo largo de la infancia de los niños y cuando empiezan a caminar, para poder corregir si existe alguna dificultad a este nivel. Hoy día tenemos montones de plantillas, montones de órtesis, estas cosas que se pueden poner para que el niño o la niña tenga una pisada que sea adecuada. Amigos queridos, gracias. Ha sido una alegría poder compartir con ustedes esta semana y si Dios nos permite, nos encontraremos la próxima semana.